es Papito Dios. Mi Papito Dios es hermoso, es poderoso. A Él sea la gloria, la honra. Bendecimos este día, bendecimos su presencia, bendecimos su Santo Espíritu, Padre de la gloria. Hoy bendecimos el tiempo de oración que vamos a tener. Bendecimos ese tiempo de oración, ese tiempo maravilloso. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Señor, por estar en este tiempo de oración aquí con nosotros, viviendo la palabra, caminando en la palabra, ungiendo este momento del poder de Dios, porque poderoso es Dios, ¿saben? Poderoso es el Señor. Él es poderoso, Él es Rey de reyes, Señor de señores, y grandes son sus misericordias todos los días. Todos los días tenemos a un Dios vivo, a un Dios más que suficiente. Es el Dios verdadero, es el Dios que hizo y creó los cielos y la tierra, ¿cierto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Que creó los cielos y la tierra? Claro que sí. Dios creó los cielos y la tierra. Y esto es maravilloso. Esto es lo que Dios está diciendo. Yo creé los cielos y la tierra. ¿Para qué? Para ustedes, mis amables oyentes. Para ustedes, mis amables televidentes. Para ustedes, queridos oyentes. Queridos. Ustedes son queridos por Dios. ¿No la creen que son queridos? Claro que sí son queridos. Claro que sí. Creemos que Dios es un Dios maravilloso, es un Dios excelso, es el Padre de padres. Ese es nuestro Dios. ¿Ustedes creen en ese Dios poderoso? Vamos a estudiar Romanos, como estamos viniendo, el estudio de Romanos, ¿cierto? El estudio de Romanos. Porque si no estudiamos Romanos, pues no entendemos este proceso que estamos viviendo cada día. Y me parece muy bueno como lo enseña esta persona y lo quiero enseñar a ustedes. Lo quiero pasar para que ustedes lo vean, lo mastiquen y lo degusten. Vamos con el estudio de Romanos, capítulo 2. Romanos capítulo 2. A ver, mis amados, vamos a orar por este estudio y vamos a orar por este precioso estudio que Dios nos va a dar a través de Romanos capítulo 14. Vamos a ir con Romanos. Queridos, esto es candela viva. Esto es poder de Dios. ¿Ve? Esto es de Dios, esto es poderoso. Esto es maravilloso. Cómo Dios a través de sus profetas nos habla cada día. Y vamos a ver este estudio con lupa. Bueno, con lupa. A ver, vamos a ver el capítulo 2 de Romanos. Vamos a ver el capítulo 2, así como lo enseña mi amado. Bueno, vamos por acá. Sí. Pero es que quiero captar el 1. A ver, por acá. Por aquí. Que lo tengo muy bajito. Queridos hermanos, esto es candela. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo de oración. Por este tiempo tan maravilloso, Señor. Por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Señor, por tus maravillas, Señor. Gracias porque tú nos haces aceptos, Señor. Gracias por las bendiciones, Señor. Gracias, Señor, por tu preciosa presencia, Papito Dios. Bendecimos, Señor, el poder de Dios que está con nosotros. Y vemos que tu Espíritu Santo, Señor, tiene, Señor, ese mover del Espíritu. Qué maravilloso es el Señor.
Bendecimos a Papá Dios, bendecimos su presencia, bendecimos su Santo Espíritu, Papito Dios. Gracias, Señor, porque te amamos, te bendecimos. Bendecimos este tiempo de oración, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Bueno, creo que esto es lo que vamos a estudiar. Leemos el capítulo 2 de Romanos. Y lo vamos a estudiar porque nos está hablando de lo que Dios cree y ve en nosotros. ¿Qué ve Dios en ti? ¿Qué está viendo Dios en ti? ¿Qué está viendo Dios en mí? ¿Cierto? ¿Qué ve Dios en mí? ¿Qué ve Dios en ti? Eso es lo que Dios está diciendo. Cuando estamos aquí estudiando esto, nos está enseñando qué está viendo Dios en nosotros. Dios está viendo qué. ¿Qué está viendo tu papá? Ese papá maravilloso. Ese Dios poderoso. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese Dios? Mirando, dice que a cara descubierta. ¿Cierto? Nos está mirando a cara descubierta. Está mirando lo que nosotros hacemos, lo que nosotros vivimos. En el día de hoy vamos a comenzar nuestro estudio del segundo capítulo Muy de la carta bien. del apóstol Pablo a los Ahora sí Romanos. suena. Y en él vemos que las personas que se justifican a sí mismas serán juzgadas por Dios. Pablo indica 6 grandes principios por los cuales Dios los juzgará. En el primer versículo de este capítulo 2, el apóstol dice: Ya. por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Podemos decir aquí que este es un tema muy importante en este capítulo. En el capítulo 1, el apóstol reveló la maldad del hombre, mientras que aquí en el capítulo 2 se revela a los que se justifican a sí mismos. Debemos notar aquí que él no está hablando de la salvación, sino que el tema es el pecado y la base por la cual Dios juzgará al hombre. Estos 6 principios de juicio no son las bases de la salvación, son más bien las bases para el juicio. Ahora, yo no sé lo que usted piensa, amigo oyente, pero yo no quiero ser juzgado por Dios. Y le doy gracias a Dios por el Salvador que ha provisto. La Escritura presenta el Evangelio como el único medio para obtener la vida eterna. Al rechazar al Hijo de Dios, traemos inmediatamente sobre nosotros el juicio de Dios, y el único veredicto es el de ser declarados culpables. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 12, nos dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24, el Señor Jesucristo dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y escucha ahora lo que Jesús dijo después de las tan conocidas palabras allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, donde por lo general nos detenemos, pero donde él dice en el versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y en el versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego más adelante en el mismo capítulo 3 del Evangelio según San Juan, dice en el versículo 36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que los que no tienen a Cristo hoy ya están perdidos. Usted puede ser una persona religiosa, también puede ser una persona buena, pero sin Cristo, amigo oyente, está totalmente perdido. Y ahora, aquí en el capítulo 2 de su carta a los Romanos, Pablo dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Ahora, la palabra hombre en esta frase es usada en sentido genérico. Puede entenderse por ella hombre o mujer. En ella se incluye tanto a los judíos como a los gentiles,
podría leerse así: quien quiera que seas tú que condenas. Aquí entonces se nos hace la pregunta de cuál sería la actitud del creyente en el día de hoy hacia esa clase de personas que han sido mencionadas en el capítulo 1 de esta carta a los romanos. Y debería ser esta: nosotros deberíamos desear que todos ellos llegaran a salvarse. Y nosotros debemos tratar de llevar el Evangelio hacia ellos. Deberíamos ser como esas personas mencionadas en el antiguo himno que dice: rescata al que perece, cuida del que muere, arrebátalos del pecado. Llora por los que están errados, levanta al caído, háblales de Jesús, potente para salvar. Y esa debe ser nuestra actitud, la de querer que ellos sean salvos, pero aclarando bien ante ellos que necesitan ser salvos y que necesitan ser librados de ese terrible pecado de perversión e inmoralidad. Bien, tenemos ahora que tener cuidado cómo leemos, porque podemos llegar a una conclusión errada, porque dice aquí: porque tú que juzgas haces lo mismo. Ahora, la palabra en griego aquí es auta, de donde proceden palabras como automóvil y cosas por el estilo. Ahora, cuando Pablo usa la expresión lo mismo, no quiere decir cosas idénticas, sino cosas que son tan malas a los ojos de Dios como las cosas que hacen los depravados y perdidos y que son ofensivas al pecador justo y original. Una persona que no era salva dijo una vez: el infierno no podía ser calentado lo suficiente como para juzgar a una persona como Hitler. Ahora, esta persona que se hablaba estaba juzgando a Hitler, estaba tomando el lugar de Dios. Decía que Hitler no debía vivir. Y hay muchos otros que hoy en día condenan a los que tienen ideas políticas ateas y condenan a los radicales. Pero es necesario aclarar que nosotros estamos haciendo lo mismo y somos culpables por hacer esto. Ahora quizá alguien diga: un momento, yo no hago esas cosas. Bueno, permítanos decirle entonces que usted está sentado juzgando a aquellas personas que no están en su mismo nivel. Usted está usando los patrones de la sociedad de nuestro tiempo. Y si alguien no llega a los niveles que han sido establecidos en su pequeño grupo, pues créanos que se le condena. Conocemos a muchos que si una persona se presenta delante de ellos fumando un cigarrillo, ellos lo enviarían a lo más profundo del infierno. Podemos decir que esto hoy en día es peor que hablar mal de los demás y es peor que ser deshonesto. Hay algunas iglesias inclusive en las cuales se puede pasar desapercibido si uno es mentiroso o si uno se dedica a la chismografía, pero que inmediatamente es señalado si uno fuma un cigarrillo. Ellos le condenarían. En efecto, uno toma esa posición de condenar a los demás cuando juzga a los demás. De la misma manera, Dios está diciendo que si usted cree que tiene el derecho de juzgar a los demás con sus propias normas, entonces Él también tiene ese derecho. Él, Dios, puede juzgarle a usted según sus propias normas, no según las normas suyas. Y es así como Dios juzga, según sus normas divinas. Muchas personas piensan que son agradables a Dios. Alguien dijo que si nosotros pudiéramos vernos como Dios nos ve, no podríamos soportarnos. Amigo oyente, somos detestables, repugnantes, somos pecadores perdidos. ¿Qué es lo que podemos contribuir para el cielo? ¿Cómo podemos adornar ese lugar? Nos da la impresión de que algunas personas piensan que el cielo será un lugar mejor cuando ellos lleguen allá. Pero si la tierra no ha sido mejorada por su presencia en ella, ¿cómo pueden ellos pensar que mejorarán el cielo? Amigo oyente, usted está tratando de negar a Dios el mismo privilegio que usted tiene de juzgar a los demás. Dios le juzgará, y Él no va a juzgarle según las normas suyas, o las normas por las cuales usted juzga a otros. Él le juzgará según sus normas divinas. ¿Empieza a conocer esto, amigo oyente? Pues debería hacerlo, porque yo me di cuenta que no puedo alcanzar esas normas, las normas de Dios. Ahora, en el versículo 2 de este capítulo 2 de la epístola a los romanos, el apóstol Pablo indica el primer gran principio. Veamos este versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Sabemos que el juicio de Dios es según la verdad, según la realidad. Hay tantas personas, inclusive miembros de iglesias en estos días, que viven en un mundo imaginario. No quieren oír la verdad del Evangelio. Hay muchas personas pías, santas, que dicen: ¿sabe usted? Me gustaría mucho estudiar la Biblia. Me gusta tener un estudio bíblico. Y luego, cuando comienzan a estudiar la palabra de Dios, se dan cuenta que no es lo que ellos pensaban. Les pasa lo que le pasó a Juan allá en el libro de Apocalipsis. Cuando comenzó a ver
persona sin Cristo llega a negar o a temer. Las Escrituras son claras al respecto. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 31, dijo a los atenienses: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pablo había debatido con Félix sobre la justicia y el juicio venidero. Félix se sobresaltó mucho con esto, pero no quiso oír otro sermón. El juicio de Dios es un contraste con el juicio del hombre. El hombre no tiene conocimiento de todos los hechos y su juicio es parcial y prematuro. El juicio de Dios, en cambio, contempla todos los hechos. En algunos lugares donde se recoge algodón, por ejemplo, hay personas que recogen el algodón y lo llevan a pesar para comprobar cuánto recogieron. La persona que pesa el algodón no pregunta cómo lo recogieron, ni dónde, ni a quién pertenecía. Él simplemente lo pesa. Y Dios dice allá en el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 27, que somos pesados en balanza en la palabra de Dios. Creemos que el gran error de la persona de cultura es el de creer que la persona depravada debe ser juzgada, pero que él debe escapar al juicio porque es diferente. La gran mayoría piensa que Hitler, Stalin y otros, por ejemplo, deben ser juzgados, pero que ellos deben escapar. Amigo oyente, Dios juzgará al hombre por lo que él es en sus ojos. ¿Quiere usted estar delante de Dios en esas condiciones? Yo, por mi parte, no deseo estar así. Notemos ahora lo que Pablo dice aquí en el versículo 3 de este capítulo 2 de la epístola a los Romanos. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? No sé si usted habrá notado, amigo oyente, pero todo criminal encarcelado siempre piensa que es inocente, que no debe ser castigado. Ninguno de ellos se cree culpable. Parecería que todos los que están detrás de las rejas son todos inocentes. Todos ellos piensan que los deberían dejar en libertad. Todo hombre piensa así. Y Keith señaló 4 maneras de escapar del juicio. Una manera es que el criminal piensa que su ofensa no será descubierta. En segundo lugar, si es descubierto, piensa que puede escapar a las autoridades. Puede quizá cruzar la frontera y huir. La tercera manera es que si llega a ser arrestado, puede salir libre gracias a alguna falla técnica en la conducción de su juicio. Y la cuarta manera es que si lo llegan a condenar, tal vez él puede escapar de la prisión y permanecer oculto. Y amigo oyente, ninguno de esos caminos está abierto para usted cuando llegue ante Dios. Su ofensa será descubierta. Usted no puede escapar a su autoridad. No habrá ninguna falla técnica en el juicio y nunca escapará de la prisión. ¿Cómo escaparemos si despreciamos una salvación tan grande? Dice la epístola a los Hebreos. Luego dice Pablo aquí en el versículo 4 de este capítulo 2 de la epístola a los Romanos: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Debemos reconocer que la bondad de Dios es algo que nos debería hacer caer de rodillas ante Él. Pero en lugar de eso, empuja a los hombres lejos de Dios. David estaba preocupado por la forma en que prosperaban los malos. Dios parecía que no hacía nada. Y allá en el Salmo 73, versículos 3 y 4, David dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Luego sigue diciendo el versículo 5 del mismo Salmo 73, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y en los versículos 9 y 17 dice: ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Amigo oyente, ellos serán juzgados. Ahora, si usted es una persona perdida, no crea que soy un predicador que le va a quitar algo. Quizás alguien diga: quizá a usted le gustaría acabar con todo el licor en nuestros países. Bueno, creo que sería bueno quitarlo, pero no estamos en esa clase de actividad. Porque queremos decirle al hombre perdido que si no ha confiado en Cristo y su única esperanza está en esta vida, entonces trate de sacar todo lo que pueda de esta vida. Beba todo lo que pueda, peque todo lo que pueda, porque puede usted estar seguro que luego no tendrá ninguna de esas cosas. Será mejor que logre todo eso ahora, si esa es la forma en que quiere vivir. Coma, beba, diviértase, mañana morirá.
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Muchos de los que nos escuchan hoy y que no son salvos, saben que Dios ha sido bondadoso con ellos. Dios los ha bendecido, pero eso no los ha traído a Él, ¿verdad? Permítanos decirle, amigo oyente, que eso hace que el juicio sea peor. Cuando usted piensa en los pobres que están padeciendo de hambre allá en la India y en las abundantes bendiciones que usted tiene siendo pecador y perverso, ¿piensa acaso que Dios no le juzgará? ¿Piensa que de alguna manera logrará escapar? Amigo oyente, la misma bondad de Dios le tendría que llevar al arrepentimiento. Y llegamos ahora al versículo 6. Y encontramos aquí el segundo gran principio. Leamos este versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amigo oyente, Él recompensará a cada hombre según sus obras. Justicia absoluta es el criterio usado en el juicio del Señor. Las obras del hombre están ante Dios en su santa luz. Ninguna persona en su sano juicio quiere ser juzgado de esta manera. Tenemos el ejemplo de Cornelio. Él era un hombre bueno y sin embargo estaba perdido. Ahora en el versículo 7 leemos: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Y tenemos aquí una serie de cosas que serán juzgadas. Y estas serán las cosas por las cuales los juzgará Dios. Ahora no vamos a detenernos aquí por ahora, pero vamos a leer los versículos 8 hasta el 11. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y aquí en este versículo 11 tenemos el tercer principio por el cual viene el juicio de Dios. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Este es uno de los grandes principios del Antiguo Testamento. Allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17, leemos, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. A Dios, amigo oyente, no se le puede comprar. Y Dios no hace acepción de personas. Simón Pedro se dio cuenta de esto cuando entró al hogar de Cornelio. Y permítanos decirle otra vez que la palabra de Dios hace mención de esto. Para Dios, amigo oyente, no hay favoritos. Él no tiene hijos mimados. Todos los hombres son iguales para Él. La justicia tiene los ojos vendados no porque sea ciega, sino para no ver la diferencia entre el rico y el pobre. Todos deben ser iguales delante de ella. Membresía en la iglesia, o pertenecer a una buena familia, o ser un ciudadano destacado, y aún teniendo un credo fundamentalista, no le da a uno ninguna ventaja delante de Dios. ¿Tiene usted un Salvador? ¿O no tiene un Salvador? Luego leemos aquí en el versículo 12 de este capítulo 2 de la epístola a los Romanos, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y este es otro gran principio por el cual Dios juzga hoy. Y notemos lo que dice el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Quisiéramos tener más tiempo para poder hablar sobre esto. Los paganos están perdidos sin la ley. Muchas personas dicen que están perdidos porque no han aceptado a Cristo como Salvador o porque no han oído acerca de Cristo. Amigo oyente, ellos están perdidos porque son pecadores. Esa es la condición en la que se encuentra toda la humanidad. Los hombres no son salvos por el conocimiento que tienen. Ellos son juzgados por el conocimiento que tienen, y esto no quiere decir simplemente los oidores de la ley. Muchas personas piensan que si ellos simplemente dan su aprobación al Sermón del Monte y piensan que es un documento muy bueno, pues eso quiere decir que ya son salvos. Pero amigo oyente, eso no es así. Eso no tiene ninguna base. En el versículo 15 encontramos el quinto de los grandes principios. Pero leamos también el versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia
soy bueno no es válida, amigo oyente. Dios juzgará a los que se creen buenos, y Él los juzgará basándose en el principio de lo hecho por Cristo en lo más profundo del corazón humano. ¿Desea usted que los secretos de su corazón sean hechos públicos? No las cosas hermosas que ha dicho, sino los pensamientos inmundos que ha pensado. Todo eso será dado a conocer. Yo le doy gracias a Dios porque tengo un Salvador. Tenemos ahora delante de nosotros que Dios juzgará a los religiosos y a los judíos especialmente, porque la de ellos es una religión dada por Dios. Ellos serán juzgados. Pero vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Continuaremos la consideración de este aspecto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos estudiando hoy el capítulo 2 de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y recordará usted que en este segundo capítulo, Pablo indica que la gente buena es pecadora, y también indica las normas por las cuales Dios los juzgará un día. Vimos en el programa anterior los 6 grandes principios que Pablo indica por los cuales Dios juzgará a quienes se justifican a sí mismos. Y Dios no estará observando solamente las cosas buenas, es decir, que uno es maestro de la escuela dominical, o que es generoso con lo que tiene y que es bueno con los vecinos. Todo eso es bueno y elogiable. Pero Dios lo juzgará, amigo oyente, según lo que usted piensa, según su chismografía o de acuerdo con los pensamientos que usted tiene y que nadie más conoce. Pero Dios sí los conoce y sabe que eso no es cosa verdaderamente limpia. Y esa será la manera en que Dios le juzgará, ya que no habrá acepción de personas. Tenemos ahora delante de nosotros que Dios juzgará a los religiosos también y a los judíos especialmente, porque la religión de ellos es una religión dada por Dios mismo. Ellos serán juzgados. Y dice Pablo aquí en los versículos 17 y 18 de este capítulo 2 de la carta a los romanos: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Ahora esas eran las cosas de las cuales se podían jactar. Y Pablo habla sobre el hombre religioso porque él lo conocía muy bien. Él mismo había sido uno de ellos, y él había sido miembro del judaísmo de la nación de Israel. En realidad, creemos que esa es la única religión dada a los hombres por Dios, porque no consideramos al cristianismo como una religión. Lo consideramos una persona, porque usted, amigo oyente, simplemente tiene o no tiene a Cristo. Una de las dos. Y Pablo continúa diciendo aquí en los versículos 19 y 20: Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Pablo, pues, mira a ese hombre y le hace ciertas preguntas que encontramos aquí, comenzando con el versículo 21. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Usted, amigo oyente, que es miembro de una iglesia, permítanos ser francos con usted. Permítanos preguntarle: ¿está usted viviendo de acuerdo al conocimiento que tiene, de acuerdo a la palabra de Dios, o está haciendo usted simplemente una profesión de todo eso? Cada persona conoce dentro de sí que no alcanza a llegar hasta la gloria de Dios. Su religión le puede revelar hoy grandes principios, pero ¿está usted viviendo de acuerdo a esos principios? ¿Los está cumpliendo? Hemos visto aquí una religión dada por Dios, y por más de un milenio esta gente trató de seguirla, pero se dieron cuenta de que no podían hacerlo. No podían alcanzar las normas establecidas por Dios. Y usted, amigo oyente, tampoco puede hacerlo. La religión no le puede salvar. Solo Cristo le puede salvar. Él es el único Salvador. La religión no es salvadora. Tampoco su membresía en la iglesia ni su fundamentalismo. Cristo es el Salvador. Y usted, amigo oyente, o bien tiene a Cristo en su corazón o no lo tiene. Confía en Él o no confía. La norma por la cual Dios juzga al hombre, amigo oyente, no es la base por la cual Él salva. Cristo es el Salvador. La religión le condena. Hay muchos entre nosotros, los predicadores, que nuestro predicar es mejor que nuestras vidas. En cierta ocasión, un predicador estaba conversando con un amigo, y este amigo le dijo con toda franqueza que él pensaba que no era muy buen predicador.
hablando en forma específica. Y ahora dice en el versículo 22, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Hay muchas personas en estos días que actualizan esto. El judío fue curado en cuanto al oro allá en Babilonia, y hasta donde entendemos, nunca se entregó a la idolatría, pero nunca le molestó hacer negocios con las cosas que salían de templos paganos y vendía esas cosas como asunto de negocio. Y encontramos en nuestros días a ciertos creyentes que están involucrados en ciertos negocios, en asuntos que en realidad son condenados por sus iglesias, pero en sus negocios lo practican. El apóstol Pablo toma tres pecados comunes, y estos son los más comunes en nuestros días, aún entre creyentes. La inmoralidad por un lado. Este es un pecado cometido contra otros. Luego, la sensualidad, un pecado contra uno mismo. Y la idolatría, es decir, un pecado contra Dios. En el capítulo 1 de esta epístola a los romanos, el apóstol Pablo habló de cada uno de ellos. La idolatría fue un clímax terrible para el judío, y diremos de paso que él no podía haber ido más allá de eso. Pero en el día de hoy creemos que hay que ponerlo en el siguiente orden: inmoralidad, pecado contra otros; sensualismo, pecado contra uno mismo; e idolatría, pecado contra Dios. Y también cualquier cosa que pone en ridículo a Dios, y aún nuestras vidas, cuando se supone que estamos representando a Jesucristo. Pero ¿cuántas veces fracasamos usted y yo y terminamos poniendo en ridículo a la persona de Jesucristo, amigo oyente? A mí no me gusta ver cuadros o dibujos de Cristo, pues nosotros somos un evangelio escrito en carne propia, en el corazón, y eso es lo que el mundo ve. Usted, amigo oyente, está escribiendo un evangelio. Alguien está allí. Usted está escribiendo un evangelio, un capítulo cada día con las cosas que usted hace y las palabras que usted dice. Los hombres están leyendo lo que usted escribe, ya sea fiel o no. Entonces, ¿cuál es el evangelio según usted mismo? Y así es como muchas veces nosotros ponemos en ridículo a la persona de Jesucristo. Como dice aquí Pablo en los versículos 23 y 24, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Estos son los pecados que Pablo está mencionando aquí. Ahora, Pablo trata algo que es de vital importancia. Continuemos leyendo el versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ahora, la circuncisión era la divisa, era la señal del sistema mosaico. Y, amigo oyente, eso era todo lo que era. El rito en sí mismo no tenía mérito alguno, era solo un distintivo. Y ese distintivo indicaba que el hombre tenía que creer en algo. Para ellos, el transgredir la ley y ser circuncidado en realidad cambiaba la situación y traía descrédito. Y lo que debía ser sagrado se volvía impuro. Traigamos esto ahora al presente, y aunque esto vaya a herir a algunos, debemos decirlo. Quizá usted no debería escuchar esto, pero note usted lo siguiente. El bautismo es justamente un sacramento de la Iglesia. Hay algunas denominaciones que practican el bautismo por aspersión. Pensamos nosotros que la inmersión los manifiesta mejor, pero no se precipite usted a ninguna conclusión todavía, porque deseamos que escuche lo que tenemos que decir. El bautismo por agua es justamente un sacramento de la Iglesia. Es la expresión pública de la obra de Dios en el corazón de una persona. Pero es una burla si la persona que es bautizada no da evidencia de haber sido salva. Hay muchas personas hoy en día que se unen a una iglesia y por su manera de vivir solo traen descrédito a la causa de Cristo. Ponen en ridículo la membresía en una iglesia. Y eso es precisamente lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Escucha ahora cuando él dice aquí en el versículo 26 de este capítulo 2 de la epístola a los romanos: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Permítanos usar otro ejemplo. Si una mujer o un hombre pierde su anillo o aro de matrimonio, ¿quiere decir eso que vuelve a ser soltera o soltero? El matrimonio, amigo oyente, es mucho más que un simple anillo o
también con aquello que representa, hace del anillo de matrimonio un objeto de deshonra. Lo que Pablo está diciendo entonces es que la circuncisión debe representar algo. Así es que la ley ha establecido que la circuncisión es en realidad en el corazón. Moisés dice allá en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y concluye el apóstol Pablo en este capítulo 2 de esta epístola a los Romanos, diciendo aquí en los versículos 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y eso es lo que Dios dijo a estas personas. Eso nos prepara entonces para considerar ahora el capítulo 3 de Romanos. Al principio de esta serie dije que me sentía verdaderamente inadecuado cuando se trata del estudio de la... Bueno, lo vamos a dejar ahí porque ¿qué le ha parecido a mi amada Jenit? ¿Qué tal el capítulo? Como una enseñanza efectivamente sobre los juicios de Dios. Saben que todos los hombres y todas las mujeres somos pecadores. Eso lo incluye obviamente. El pecado es lo que separa a la humanidad de Dios. Pero Dios bendiga misericordiosamente una oferta de salvación a todos aquellos que quieren ser salvos. Entonces la pregunta es, ¿usted ha aceptado la salvación de Dios? ¿Ha aceptado a Jesucristo como su único Dios y Salvador? Ahora Dios espera que usted viva una vida recta que lo honre a Él y así lo hizo. Pero si lo hizo desde el principio y sigue siendo un transgresor de la ley, no de nada sirve, sino la verdad. Bueno, resulta que la ley la cumple toda el Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos está enseñando esta palabra. Que nosotros, cuando somos transgresores de la ley, es cuando ni siquiera conocemos de ese Dios poderoso. Cuando conocemos al Señor Jesucristo, Él realmente tiene que haber hecho una circuncisión en tu corazón. O sea, la circuncisión es cuando entra la sangre del Cristo en nuestro corazón. No es cuando yo hago lo que me da la gana. Lo que decía el pastor, no podemos decir que no somos chismosos, pero por dentro estamos hirviendo que no haya ni con quién hablar para poderse desfogar, decía un pastor. Usted viene a predicar la palabra o a desfogar su maldad sobre la gente. Y yo creo firmemente que la palabra de Dios es para enseñar, para redarguir y para liberar. ¿Qué nos está enseñando aquí el apóstol? Nos está diciendo con la carta de Romanos que nosotros ninguno somos santos, ninguno fuimos hechos de flores, no, ni de carmines, nada de eso. Nosotros todos delante del Dios Altísimo somos pecadores, tan pecadores como cualquiera de ellos. Entonces, en esta carta nos estás exhortando como hijos, como ese diseño suyo, claro, como ese diseño. Si ustedes vienen a vivir por ley, ¿están cumpliendo la ley? ¿Están cumpliendo la ley? Nosotros no vamos a vivir por ley, nosotros vamos a vivir por gracia, porque la gracia de nuestro Dios, a través de su Hijo Jesucristo, hizo una circuncisión en nuestro corazón.
Y esa circuncisión fue su sangre que derramó para limpiarnos de los pies a la cabeza. Dice que los de afuera ya están condenados, pero que aún así la gracia los va a alcanzar si ellos son juzgados. Ellos van a ser juzgados por su conciencia. O sea que Dios da una opción. Dios no es un Dios implacable. Dios da una opción de salvación por su conciencia. Porque dicen que los niños hasta los 7 años, hace muchos años, decía que los niños por su conciencia, hasta los 7 años los niños eran salvos, ¿cierto? Pero hoy por su conciencia, porque esta conciencia ha sido violada, muchos niños ya no tienen conciencia, ya está, su mente hay odio, en su corazón hay odio, porque han sido violentados, porque sus derechos han sido, porque el derecho de ellos era haber vivido en amor, haber nacido en un hogar con su papá y su mamá. Ahora sí, por favor, mi querida Jenny. No, pues, en la lección Chao, chao. del romano es que todo lo que se recibe como cristiano es salvación, justificación, santificación y algún día glorificación, porque es la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Es la obra de la gracia de Dios. Entonces, Dios genera un cambio interno en nosotros que dará fruto externo. Todo lo que haya de verdadero en tu corazón se demostrará en tus acciones. ¿Y cómo hace la justicia de Dios? Pues es un don que se puede recibir solo mediante la fe. No se consigue mediante obras. Y la fidelidad en las pequeñas cosas que tú actúas en la vida lo prepara para las tareas más grandes de Dios. Dios te da grandes tareas en la vida. Uno, Jesucristo, Él no tuvo que ver ni con su vida, Él todo lo dio. Entonces el deber de un cristiano es verdaderamente hacer el bien, aún a pesar de él. Es lo correcto. Pero bueno, no sé, esto es una tarea que... Sí, esto es una tarea, aquí dice, no hace acepción de personas, ni entre judíos, ni entre, dice que no hace acepción él no juzga, ni hace acepción de personas, él tiene misericordia, y el judío como el no judío viven, él tiene la misma oportunidad. Pero ¿cuál es esa oportunidad? Aceptar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo vino en carne y sangre. Y dice así, no hace acepción de personas, el versículo 10, pero la gloria y honra, paz y cualquiera obra de bien expresa la lógica de Dios, declara que si hace ciertas cosas, las mismas resultarán. Al judío primeramente y también al griego. Vuelve a darse como para mostrar el lugar de la prominencia y del respeto al judío. O sea que hay un respeto especial para el judío, pero que ellos lo echarán a perder. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Traducido literalmente es el versículo, porque no hay recepción de cara a la presencia de Dios. Significa que Dios no recibe o acepta la cara de nadie sin tener en cuenta quién sea. Porque los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, aunque el Señor no considere a los gentiles responsables de la ley de Moisés relativo a la época del Antiguo Testamento. Esto de ninguna manera significa que Él no hará responsables del pecado. Él es que el pecado se revoca en todo caso debido a la ignorancia. Y todos los que la ley pecaron por la ley
serán juzgados. En efecto, Hermana, coloca al judío mire, en situación de más responsable e incluso temerosa. la, Adelante. la razón es que, digamos, Él nos hace libre, ¿verdad? Así Y es. nos enseña cómo debemos actuar. Pero uno, la puesta en práctica de la palabra de Dios es que puede ser difícil o incluso doloroso, Sí. porque la verdad nos liberará, pero antes puede hacernos sentir miserables. Pero no se sientan así, todos pasamos por ese proceso. Dios saca a la luz nuestros motivos, señala nuestros defectos, reprocha nuestro pecado y espera que cambiemos. Mire, y a mí, me permite, me hace recordar un corito que dice: libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre el Señor, rotas todas las cadenas que venían haciendo daño a mi corazón. ¿Cómo hago yo para vivir sin mi Jesús? Y el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo hago yo para vivir sin mi Jesús? Gracias, familia. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros amables televidentes y oyentes en toda la tierra. Esto es una reflexión sobre Romanos capítulo 2. Lo estuvimos eso es con una persona que enseña. Este hombre se llama, para que ustedes lo sigan, se llama J. Magui. J. Magui. ¿Jota? Sí, es así. Ya te digo. Él se lee J. Vernon McGee. Bernard McGee. Sí, Vernon McGee. Es importantísimo. Vamos a estar siguiéndolo a él y vamos a las enseñanzas que él da es en radio y me parecen muy hermosas, muy poderosas y me encantó muchísimo. Espero que a ustedes les haya encantado. Que tengan una feliz resto de día. Bendiciones para todos.